Te le voy a mostrar la teoría, la primera parte de la teoría que vamos a necesitar, que es la siguiente. Vamos a utilizar la primera derivada y la segunda para obtener información de la gráfica de la función. La primera derivada nos va a dar información acerca del crecimiento o decrecimiento de la función, ¿sí? Entonces vamos a ver lo que nos dice la primera derivada. Llegó no Kobe. Bueno, entonces la primera derivada nos dice que sea f una función continua sobre un intervalo cerrado AB y diferenciable sobre el abierto AB. Si la derivada, o sea, si f' es mayor que 0 para todo x en el intervalo AB, entonces f es creciente sobre el intervalo cerrado. Y por el contrario, si la derivada es menor que 0 para todo x en AB, entonces f es decreciente en el intervalo. Sí, ya vamos a ver un poquito qué es creciente, qué es decreciente. Eso es algo fácil, es lo que a uno se le ocurre, pero pues ya lo vamos a ver por si algo. Por si algo. Mariana Páez también llegó. Entonces, bueno, copien esa parte y ya lo explicamos un poquito. Ah, bueno, listo, está bien. Acá alguien me escribió que tiene cita médica, tranquilo, no hay problema, puede retirar. No, hoy no es la última clase, es casi la última es el martes. Hoy es el último jueves. Bueno, esto, ¿ya copiaron? No, profe, todavía no. Ah, bueno, háganlo. No sé, el otro semestre no sé qué editar. Yo quiero editar, a mí me gustó el curso de cálculo 2, de cálculo 3, pero necesito las de ecuaciones, pero yo paso, como les dije, toda la disponibilidad que me ponen a editar. Carlos Vanessa Uribe también llegó. Bueno, yo creo que ahora sí, ¿no? Vamos a mirar entonces un poquitico lo que dice ahí. Bueno, entonces le dice que si la derivada es mayor que 0 en cierto intervalo, pues la función es creciente en ese intervalo. ¿Qué es el creciente? Yo creo que eso es fácil de que a uno se le ocurra que es el creciente. Ese creciente es una función que vaya como así. O sea, que vaya creciendo. ¿Sí? Y decreciente, pues una función que vaya como de para abajo. ¿Sí? Eso es creciente y eso es decreciente. Entonces, lo que dice la teoría es que si a usted le dicen, por ejemplo, digamos, sea f una función que, bueno, para que sea f una función
sea f una función y suponga que por ejemplo, se cumplen las siguientes cosas, que f' de x es mayor que 0 es mayor que 0 si, voy a poner acá menos infinito menor que x menor o igual que menos 2 y 1 menor o igual que x menor o igual que 3. Por ejemplo, a ver, Natalia Rodríguez. Ajá, bueno, los que acaban de entrar ya los anoto en la lista, me acuerdan. Si, bueno, suponga que estas dos cosas, que la derivada es mayor que 0 si esas condiciones, y que la derivada es menor que 0 si menos 2 que x menor que 1. Por ejemplo, así. Digamos que usted tiene una función y suponga que f' de x, que la derivada es mayor que 0 si x está entre menos infinito y 2 y entre 1 y 3. Y que la derivada es menor que 0 si x está entre menos 2 y 1 y x es mayor que 3. Acá esto sobra, solo puedo colocar solo así. ¿Listo? ¿Sí está claro esto? No te dije, bueno, tengo una función y suponga que usted por alguna razón sabe que la derivada es mayor que 0 si x es menor o igual que 2 y si x está entre 1 y 3. Y le dicen que la derivada es menor que 0 si x está entre menos 2 y 1 y x es mayor que 3. Entonces uno le piden es, bueno, lo que le van a pedir es trace la gráfica de f. Bueno, ahí lo que va a hacer uno es un bosquejo porque realmente pueden haber, hay muchas funciones que cumplen estas condiciones que están ahí. Pero vamos a tratar de pintar una pues que cumpla todo eso. ¿Listo? Entonces, mire, le dicen que la derivada es mayor que 0 cuando x es menor o igual que 2 y cuando x está entre 1 y 3. Y que es menor que 0 cuando x está entre menos 2 y 1 y cuando x es mayor que 3. Entonces vamos a apoyarnos de la teoría que acabamos de ver. La teoría que acabamos de ver nos dice que cuando la derivada es mayor que 0, en un intervalo o en un conjunto, entonces la función es creciente en ese conjunto y cuando la derivada es menor que 0 es decreciente. ¿Listo? Entonces, bueno, ya copiaron eso porque necesito borrar para poder hacer la gráfica, ¿sí? ¿Sí? Bueno, te voy a borrar. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Voy a hacer acá la gráfica, voy a hacer acá el plano cartesiano normal. El plano cartesiano normal y voy a partir el eje X en los números que estaban acá en las condiciones, ¿no? Entonces me decían que menos 2, el menos 2 salía por ahí. Por acá está el menos 2, salía el 1 que estaba por acá y salía el 3 que estaba por acá. Y creo que eran los únicos números que salían, ¿no? Ahora, las condiciones decían que en esta zona, desde menos infinito a menos 2, la derivada era menor que 0 o mayor que 0. ¿Qué decía? Yo no me acuerdo. Mayor que 0. Mayor que 0, ¿no? Entonces decían que de menos infinito hasta menos 2, la derivada es mayor que 0. Entonces usted va a trazar la gráfica de la función creciente, porque es mayor que 0 la derivada. Entonces usted va a trazar algo como así, por ejemplo, creciente. Para arriba. Como una flechita. Algo creciente. ¿Listo? Ahora, entre menos 2 y 1, la derivada es mayor que 0 o menor que 0. Menor. Menor que 0, ¿no? Entonces, bueno, acá llego creciente hasta 2. Luego, después de 2, me vengo de creciente hasta 1. De 1 a 3 es creciente, ¿no? Sí. Entonces, porque la derivada es mayor que 0. Como la derivada mayor que 0 es creciente, entonces la pinto para arriba. La pinto para arriba. Hasta 3. Y después de 3, la derivada es menor que 0, ¿no? Entonces viene creciendo, entonces se va para abajo. Y ahí quedaría un bosquejo
posible de la gráfica teniendo en cuenta las condiciones. ¿Sí? Acá voy a partir esto en pedacitos así. Voy a escribir acá creciente, acá la función es creciente, porque f' de x es mayor que 0. Acá decreciente, f' de x menor que 0. Acá es creciente, f' de x es mayor que 0. Y acá decrece, porque f' de x es menor que 0. ¿Sí? Entonces, esa información le ayuda a uno a saber más o menos cómo va la gráfica, en el sentido de pues, ser creciente o ser decreciente. ¿Hasta ahí está bien? ¿Sí? Sí, profe. Listo, está bien. Ahora, esto además de saber pues cuando la función es creciente y decreciente, le ayuda a uno a crear un criterio para saber cuándo un punto crítico es máximo o mínimo relativo, lo que estamos viendo en la clase pasada, ¿no? Vimos que un punto crítico es un punto donde la derivada es 0 o la derivada no existe, pero eso no es garantía que sea máximo o mínimo relativo. Yo les dije que la clase de hoy íbamos a ver un criterio donde usted sabía si un punto crítico era de máximo o mínimo relativo. Entonces, la forma para saber si un punto crítico es de máximo o mínimo relativo lo va a decir la derivada. Pues, ¿cómo lo va a saber uno? Vea, por ejemplo, si usted tiene que antes de, digamos que este menos 2 es un punto crítico. Ahorita yo eso les voy a mostrar la teoría bien escrita, pero quiero aprovechar el dibujo para mostrar cómo, qué es lo que quiere decir. Digamos que esto sea un punto crítico. ¿Yo cómo sé que si este punto crítico es máximo o mínimo relativo o no es? Puede que no sea extremo relativo, ¿no? Recuerden que hay puntos críticos que no son extremos relativos. Pero ¿cómo voy a saber yo si sí o si no? Entonces vamos a ver cómo se sabe. Digamos que menos 2 es un punto crítico. Ahora, si la derivada antes de menos 2 es mayor que 0 y la derivada después del menos 2 es menor que 0, quiere decir que este punto es de máximo relativo. ¿Sí? Por lo que ahí se alcanza a ver. Si la derivada antes de menos 2 viene creciendo, quiere decir pues, que él va para arriba, y el menos 2 empezó a ir de para abajo. Entonces acá hay un máximo. ¿Sí? Entonces esto sería un máximo relativo. Eso lo dice la derivada. Ahora, digamos que por acá hay un punto crítico también, que este es un punto crítico. Digamos que yo no tengo la función, ¿no? Lo que pasa es que ya la tengo, pues se ve. Pero imagínense que no tengo si no tengo los datos de la derivada. Digamos que esto es un punto crítico. Antes del punto crítico, la derivada viene menor que 0. O sea, la función viene decreciendo. Y después del punto crítico 1, la función empieza a crecer, la derivada es mayor que 0, quiere decir que acá hay un mínimo. ¿Sí? ¿Se lo pueden imaginar sin tener el dibujo? La conclusión que saco. ¿Sí o no? O sea, sin tener, a lo que voy yo, es que sin tener ustedes este dibujo, ustedes deberían poder concluir eso con la derivada. Mire, esta derivada es menor que 0 antes del 1. Quiere decir que la función va para abajo. Y después del 1, la derivada es mayor que 0, o sea, la función va para arriba. Como esto viene para abajo y el 1 empieza a ir de para arriba, pues acá tiene que haber un mínimo. ¿Sí se entiende? Bueno, Creo, profe. sí, bueno. Bueno, entonces ese es el resultado que les voy a mostrar, pero ahorita vamos a hacer ejemplos para que vean que sí. Para que vean que todo eso cuadra. Bueno, entonces les voy a mostrar, bueno, las personas que llegaron tarde, ¿quiénes fueron? Creo que fue acá ya Carol Vanessa Uribe, creo que también Sabdi Ariana también, y no me acuerdo quién más. Alguien más entró tarde, pero bueno, ahorita los anoto. Voy a ponerle la parte que les estoy mostrando, se llama la prueba de la primera derivada para hallar máximos y mínimos relativos. Entonces la prueba dice lo siguiente, sea f una función continua sobre el intervalo cerrado AB y diferenciable sobre el abierto, excepto tal vez en el número crítico C. Bueno, entonces ya le dan un número crítico C. Si f' de x cambia de negativa a positiva en C, entonces f de C es un mínimo relativo. Entonces eso es lo que yo les decía. Usted tiene el punto crítico por acá. Punto crítico C. Ahí está, ¿no? Ahora, si f' cambia de negativa a positiva en C, o sea, si antes de C venía negativa, la derivada, quería decir que la función venía de para abajo. Y después de C, la derivada se puso positiva, entonces empezó a ir de para arriba. ¿Qué quiere decir eso por las flechitas? Pues que acá hay un mínimo, ¿sí? Eso es lo que dice acá. Ahora, si por el contrario, usted tiene el punto C y la derivada viene positiva,
como viene positiva, la función va creciendo, entonces va para arriba. Y después de C se volvió negativa, entonces empezó a decrecer. Entonces la función se va para abajo, pues acá hay un máximo. ¿Sí? ¿Ahora sí se ve o todavía no? Sí, por Sí, bueno, eso es lo importante. Eso es sencillo. Entonces eso es lo que dice ahí. Y la tercera parte dice que si f' de x tiene el mismo signo algebraico a cada lado de C, entonces f no es un extremo. O sea, ¿qué quiere decir? Que usted tiene por acá el punto C. Antes de C la derivada, digamos que viene positiva, entonces la función viene creciendo. ¿Verdad? Y después de C, la derivada sigue siendo positiva, o sea, no hay cambio de signo, tiene el mismo signo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la función sigue creciendo. Entonces, acá no hay ni máximo ni mínimo, ¿sí ven? Pues porque no hay, ahí se ve. Y pues si con lo negativo pasa lo mismo, usted tiene acá C, y antes de C viene negativa la derivada, entonces quiere decir que la función viene decreciendo. Y después de C sigue siendo negativa, pues sigue creciendo. Entonces ahí no hay ni máximo ni mínimo. Y esa es la prueba pues, de la primera derivada para encontrar máximos y encontrar mínimos. Entonces me voy a dejar que lo copien y ahorita hacemos un ejercicio de eso. ¿Listo? Un momento, profe, por favor. Listo, yo lo espero. Listo, bueno, si alguien necesita me dice, pero creo que ya no. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Entonces voy a hacer algún ejemplo de encontrar máximos y mínimos relativos y encontrar intervalos de crecimiento. ¿Listo? Le voy a colocar el borrador. Entonces primero voy a hacer lo del crecimiento y decrecimiento. Y ahorita hago uno de máximos y mínimos y ahorita hacemos uno en el que uno una todo. ¿Sí? Vamos a hacer ahorita un ejercicio de todo. Ese ejercicio. Determine. Ahí sí ven. Determine los intervalos de crecimiento de la función f de x igual a 1 sobre x al cuadrado. Entonces vamos a encontrar los intervalos de crecimiento de esa función que está ahí. F de x igual a 1 sobre x al cuadrado. Entonces, ¿cómo hacemos?
Para encontrar cuando la derivada es mayor que 0, pues tenemos que, perdón, para encontrar cuando la función es creciente, debemos mirar cuando la derivada es mayor que 0. Y para encontrar cuando es decreciente, tenemos que encontrar cuando la derivada es menor que 0. Entonces uno resuelve cualquiera de los dos ejercicios que el contrario es la solución del otro. ¿Sí me entienden? O sea, ¿a qué me refiero? Cualquier número puede ser o mayor que 0 o menor que 0 o igual a 0. Entonces, si yo resuelvo el problema de encontrar cuando f' de x es mayor que 0 y me da acá un conjunto, pues si yo quiero saber cuándo f' de x es menor que 0, pues es el conjunto contrario a este. ¿Sí? ¿Sí me hago entender o no? Sí, bro. ¿Sí? Pero ¿cómo salía ese conjunto? ¿Cómo? ¿Cómo salía el conjunto? Entonces la cosa es cómo da el conjunto, pero vamos a ver. Pero el punto que hoy es que uno puede resolver cualquier problema. El de encontrar la derivada mayor que 0, o sea, esta desigualdad, o el de la derivada menor que 0, cualquiera. Uno debe resolver ambos, pero al resolver uno, instantáneamente está resolviendo el otro. Entonces uno puede resolver cuando la derivada es mayor que 0 o cuando la derivada menor que 0, el que quiera. Entonces voy a resolver este. ¿Sí? Entonces voy a colocar acá como A, o solución. A ver, la parte de antes voy a ver cuando los intervalos de crecimiento, luego los de decrecimiento. Y es que acá crece. Entonces, cuando crece, entonces tengo que ver cuando la derivada es mayor que 0. ¿Verdad? Entonces, pues hago la derivada. La derivada de esa cosa, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la derivada de la función? Menos, perdón, 2 sobre x a la menos 3. Sobre x a la 3. Pero sí menos, porque usted sube esto como x a la menos 2, el Ah, exponente sí, sí, sí. acá es menos 2. Esa es la derivada. O sea, yo quiero saber esa derivada cuando es mayor que 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para ver yo cuando es derivada mayor que 0? Esto es una desigualdad normalita, ¿no? Con una fracción. Cuando ustedes tengan una desigualdad con una fracción, lo que tienen que hacer es mirar cuándo el numerador da 0 y cuándo el denominador da 0. ¿Sí? En este caso, bueno, voy a borrar acá. Bueno, para resolver la desigualdad, lo que uno debe hacer es apoyarse como en la igualdad o, bueno, o mirar lo que les dije. Cuando tengan una desigualdad en una fracción, ustedes miran cuándo el numerador da 0 y cuándo el denominador da 0. Entonces, ¿el numerador cuándo da 0? Nunca. 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 ¿Y el denominador cuánto da 0? Cuando es 0. Cuando x vale 0, ¿no? Entonces, el denominador da 0 cuando x vale 0. Entonces voy a colocar acá, más arriba, por acá. El denominador da 0 cuando x vale 0. Voy a escribir acá, denominador igual a 0. Este valor hace que el denominador me dé 0. Ahora, con ese valor que yo tengo acá, voy a hacer el método del cementerio. Entonces, para hacer el método del cementerio. Entonces, yo hago acá la recta real, coloco el número que hay acá, el x igual a 0, y lo pongo acá. Ese 0 me parte la recta en dos pedazos. En los menores que 0 y los mayores que 0. Entonces, yo voy a tomar un valor de prueba en cada uno. ¿Listo? Entonces, voy a tomar un valor de prueba antes del 0, el que sea, cualquiera, el menos 2, por ejemplo. Y ese menos 2 yo lo voy a reemplazar en esta expresión. Te lo voy a reemplazar en la desigualdad que está acá. Entonces me quedaría menos 2. Bueno, voy a borrar acá este caso para que quede más ordenado. A ver, voy a tomar el menos 2 y lo voy a reemplazar en la desigualdad que tenía. La desigualdad es esta, menos 2 sobre x al cubo mayor que 0. Entonces lo voy a reemplazar en menos 2. Me va a quedar menos 2 sobre menos 2 al cubo mayor que 0. Resuelvo eso, eso me da menos 2 sobre, y abajo me da menos 8, ¿no? Mayor que 0. Y esta división me da 2 octavos, bueno, un cuarto mayor que 0. Yo les pregunto, ¿un cuarto es mayor que 0? Sí. Obvio, ¿no? Entonces toda esta región hace parte de la solución. Porque me cumple la desigualdad. Ahora tomo un número después del 0, el que yo quiera. Yo voy a tomar ahora el 1, por ejemplo. Y ahora pruebo la desigualdad, pero cuando x vale 1. ¿Sí?
Entonces lo que voy a hacer es la desigualdad que está allá, la misma, pero voy a evaluar ahora cuando x vale 1. Entonces borro acá, tomo otra vez desigualdad, reemplazo cuando x vale 1, me queda menos 2 sobre 1 al cubo mayor que 0. Eso da menos 2 sobre 1 mayor que 0. ¿Y menos 2 sobre 1 mayor que 0? No. No, ¿cierto? Entonces acá esto no hace parte de la solución. Entonces la derivada cuando es mayor que 0, desde menos infinito hasta 0, la derivada es mayor que 0. A ver que se me perdieron ustedes allá. ¿Listo? Entonces la solución es ese pedazo, y como yo estoy resolviendo el problema de cuando la derivada es mayor que 0, esta es la solución, entonces la derivada es mayor que 0, f' de x es mayor que 0, si x es menor que 0. ¿Sí? Toda esta región es de x menor que 0. O sea que la función es creciente, f es creciente en ese intervalo. ¿Sí? En el intervalo menos infinito hasta 0. Es decir que 0 vendría siendo C. ¿Cómo va a llamar? El 0 vendría siendo la C. El 0 vendría siendo la C, pero en lo del mínimo y el máximo. Acá solo estamos mirando el crecimiento. Ah, listo. Pero sí, el 0 sería en la C. Pero entonces ahí habría que mirar el número crítico y todo el cuento. Ahora, Yalma, yo le pregunto, ¿este 0 podría ser la C? O sea, 0 sería un número crítico. ¿Cómo, profe? Lo que usted está diciendo, que ese 0 sería la C, sí pareciera que fuera la C, pero sería en la otra parte. Pero para que sea la C, ese 0 debería ser un número crítico. Entonces yo le pregunto, ¿ese 0 es un número crítico? Recuerden que un número crítico es cuando la derivada no existe o cuando la derivada es 0. Sí. O sea, sí vendría siendo un punto crítico, ¿no? Pareciera que sí, porque si usted reemplaza la derivada es menos 2 sobre x al cubo, ¿no? Si usted reemplaza cuando vale 0, pues queda menos 2 sobre 0, entonces la derivada no existiría. Pero recuerde que para hacer un punto crítico, el punto debe estar en el dominio de la función. En la parte de la definición de número crítico decía, sea C un punto en el dominio de la función y no sé qué. Entonces, para hacer punto crítico, el punto está en el dominio de la función. Pero x igual a 0 no está en el dominio de la función, porque la función es 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Entonces 0 no puede ser punto crítico. ¿Por qué? Porque el 0 no pertenece al dominio de la función. Y para ser punto crítico debe pertenecer al dominio de la función. Ah, listo, profe. Ese es un detalle importante, ¿sí? Que pronto le sale por ahí una cascarita de esas. Bueno, entonces la función es creciente en este intervalo. Entonces yo no tengo que hacerlo de cuando la derivada es, bueno, la parte B sería cuando la función decrece, ¿no? ¿Cuándo la función decrece? Pues si crece, o la derivada es mayor que 0 en este pedazo, pues en este pedazo es menor que 0, ¿no? Entonces la función decrece, o f' de x es menor que 0, si x es mayor que 0. Al otro lado, los de acá. O sea, que f es decreciente en 0 al infinito. ¿Sí? Profe, ¿y por qué se toma ahí el cero? O sea, no, en Eso es solo el... por la definición, porque la definición dice que si la derivada es 0 en el abierto, la función es creciente en el cerrado. No, pero ¿por qué, o sea, por qué tomamos como tal el cero en el conjunto? Por eso, por lo que le digo, por lo que le está diciendo la función. La función dice que si f' de x es mayor que 0 en un conjunto abierto, bueno, en un intervalo abierto, o sea, acaba sin incluir el 0, uno concluye que es creciente en el cerrado, o sea, tiene que cerrarlo. Pero eso no importa, porque en un punto no se sabe si es creciente o decreciente, ¿sí? Pero la teoría dice eso, o sea, que usted tiene que decir que es creciente en el cerrado. Pues le voy a mostrar un pedacito para que vean que uno lo tiene que cerrar. Pero eso solo como por la definición, pero eso realmente no afecta mucho. Vea, acá le dice, si f' de x es mayor que 0 en el intervalo abierto,
Entonces f es creciente en el cerrado. Sí que uno concluye en el cerrado, uno cierra los intervalos. Por eso yo coloco acá que dice en el cerrado. La función es f'x es mayor que 0 en un abierto, porque acá está x menor que 0, acá sería abierto. Pero uno debe concluir que es creciente en el cerrado. Uno debe cerrarlo, porque así dice la teoría. Aunque eso no hace mucho cambio. ¿Sí? ¿Sí, Mariana? No. Sí, 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 ya. Lo mismo acá no importa. Acá también lo cierro, pero eso no hace ningún cambio. ¿Sí? Bueno, y ahora, ¿cómo haría uno un bosquejo de esa gráfica? Pues uno hace un bosquejo haciendo el bosquejo. Entonces, bueno, uno pasa acá el plano cartesiano normal. Y mira, acá dice que la derivada es mayor que 0, bueno, que la función es creciente en menos infinito a 0. O sea, que de menos infinito hasta el 0 va creciendo. Y me dice que de 0 a infinito es decreciente. Entonces, de 0 al infinito tiene que ir para abajo. Y es así, pues uno ya sabe que la gráfica de esa función es así. Y entonces ahí concuerda. ¿Está bien? Sí, sí o no, no. ¿Qué dicen? A ver, pregunten porque vamos a seguir avanzando. Ahora lo que vamos a ver es lo de los máximos y los mínimos. Entonces vamos a hacer un problema de eso. De encontrar máximos y mínimos. Bueno, entonces les voy a poner el siguiente problema. Si esto está claro, ¿no? Ya vimos un ejemplo de creciente y decreciente, intervalos de crecimiento. Ahora vamos a encontrar uno de máximos y mínimos relativos. ¿Sí? De máximos y mínimos relativos. Ejercicio. Encuentra los extremos relativos de la siguiente función. Encuentra los extremos relativos de la siguiente función. Entonces vamos a tomar una por acá sencilla, compara el ejemplo. X al cubo menos 3x. Y ahorita les pongo uno más complicado para que hagan, pero bueno, ese va a ser como el ejemplo. Vamos entonces a encontrar los extremos relativos de esa función que tenemos ahí escrita. Para eso podemos utilizar la prueba de la primera derivada que acabamos de ver. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace uno? Para hacer eso, lo primero que uno tiene que hacer es encontrar los puntos críticos. Ya voy a colocar acá solución. Entonces, lo primero que va a hacer uno es puntos críticos. Vamos a usar el criterio de la primera derivada. Entonces, los puntos críticos, háganlos ustedes. Eso es rapidito que se hacen los puntos críticos. Ahora háganme y me dicen cuántos son los puntos críticos. Bueno, ¿cuáles son los puntos críticos de esa función? Menos 1 y 1. ¿Menos qué? Menos 1 y 1. Menos 1 y 1. Bueno, vamos a ver.
Entonces f' de x sería, la derivada sería 3x2 menos 3. ¿Sí? Entonces hay dos formas de hallar los puntos críticos, ¿no? Una cuando la derivada no existe y una cuando la derivada es 0. En este caso la derivada siempre existe, entonces por ejemplo no van a salir. Entonces solo voy a mirar cuando la derivada es 0. Saco factor común 3, me queda x cuadrado menos 1 igual 0. Ahí paso el 3 a dividir, entonces me va a quedar x cuadrado menos 1 igual 0. Y factorizo eso, entonces es x menos 1 por x más 1 igual a 0. Y ahí me sale que, de acá me sale que x es igual a 1. Y acá me sale que x es igual a menos 1. Y estos dos son puntos críticos, entonces. Listo, ya tengo los puntos críticos. Ahora, con los puntos críticos yo voy a mirar si son máximos o mínimos. O ninguno de los dos. Para eso voy a hacer la prueba de la primera derivada. Entonces yo voy a ver cómo viene la derivada antes de esos puntos, cómo viene la derivada en la mitad de esos puntos y cómo viene la derivada después de esos puntos. Entonces, bueno, de nuevo, entonces yo hago la recta real ahora. Y coloco dos puntos. El punto menos 1 está por acá. Y el punto número 1 está por acá. Y ahora voy a mirar cuando la derivada es mayor que 0 y cuando es menor que 0. Entonces yo tengo acá la derivada de f' de x. F' de x es 3, bueno, factorizada por x cuadrado menos 1. ¿Cierto? Esa es la derivada. Yo voy a ver cuando la derivada es mayor que 0 y cuando es menor que 0. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hago? Yo tengo que resolver el problema de cuándo esto es mayor que 0. Entonces, igual, yo puedo, este 3 lo paso a dividir, todo el cuento. Entonces, yo voy a mirar, voy a tomar un valor de prueba en cada una de estas zonas que está acá dividida. Voy a mirar cuando la derivada es mayor que 0. Entonces, voy a tomar un valor de prueba, por ejemplo, acá. Bueno, voy a partir esto acá en pedazos. Tomo un valor de prueba acá, por ejemplo, menos 2. Si menos 2 yo lo reemplazo acá, ¿qué me va a dar? ¿Positivo o negativo? ¿Qué me va a dar? Reemplazo el menos 2 acá. Me da menos 2 a la otra 4, menos 1, 3, da mayor que 0. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, voy a colocar acá f' de x. Esa es la derivada. Yo voy a reemplazar un valor que está acá. Cuando yo reemplace acá, me da positivo o negativo. Ah, positivo, ¿no? O sea, acá f' de x es mayor que 0. Ahora, yo tomo uno entre menos 1 y 1, por ejemplo, acá el 0. Lo reemplazo acá, ¿qué me da? ¿Positivo o negativo la derivada? Negativo. Negativo. Voy a colocar acá f' de x menor que 0. Y si yo reemplazo en un número después de 1, el que sea, por ejemplo, el 2, ¿qué me da la derivada? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positiva. Ya cambia f' de x mayor que 0. ¿Listo? Ahí partí eso por los números críticos que me dieron acá, pues los puse acá. Voy a mirar cuándo la derivada es mayor que 0 y cuándo es menor que 0. ¿Cierto? Entonces, tomo un valor de prueba en cada intervalo, lo reemplazo en la derivada y miro si me da positivo o negativo. Ahora miren lo que pasó acá. Este es un punto crítico. Y antes del punto crítico la derivada venía positiva y después se volvió negativa. Entonces en este punto crítico, ¿qué hay? ¿Máximo, mínimo? No hay nada. Máximo. Hay máximo, ¿cierto? Porque como acá viene mayor que 0, quiere decir que la función va para arriba. Mínimo. Y después de el punto crítico, la función viene para abajo. O sea que acá hay un máximo. Máximo relativo, ¿por qué? Porque f' de x mayor que 0 quiere decir que la función va creciendo. Y después f' de x es menor que 0, va decreciendo. O sea que acá hay un máximo. Ahora en este punto crítico que está acá. Yo miro, antes del punto crítico la derivada viene menor que 0, o sea la función viene de para abajo. Y después del punto crítico empieza la derivada es mayor que 0, o sea la función va para arriba. O sea que acá ¿qué hay? En este punto. Mínimo. Entonces acá hay un mínimo. Acá hay un máximo y acá hay un mínimo relativo.
Y ya, entonces ya encontré los extremos relativos. ¿Sí? En x igual a menos 1 hay máximo y en x igual a 1 hay mínimo. Entonces, voy a escribir acá. En x igual a menos 1 hay máximo relativo. Y en x igual a 1 hay mínimo. ¿Listo? Y vamos a hacer la gráfica de la función para ver que sí. Acá rapidito vamos a hacerla en GeoGebra para uno verse que sí, eso cuadra. Voy a escribir acá entonces GeoGebra. Normalito. Y vamos entonces a pintar esa función que es f de x igual a x al cubo menos 3x, ¿no? Y acá está. Dijimos que en menos 1 había un máximo relativo, acá está el máximo relativo, y en 1 había un mínimo relativo, acá está el mínimo relativo. Y dijimos que antes del menos 1 la función viene creciendo, ya viene creciendo. Entre menos 1 y 1 viene decreciendo. Y después del 1 vuelve a crecer. ¿Sí? Entonces ahí está la gráfica que nos verifica lo que hicimos, ¿no? Bueno, y así se haya máximos y se haya mínimos relativos y se mira si la función es creciente o es decreciente. Les voy a poner un ejercicio para que hagan de aquí a las 7 mientras la hora del desayuno. A ver cómo les va. Es lo mismo, encuentren los extremos relativos de la función dada. Encontrar los máximos y los mínimos relativos. Entonces les voy a dar la función y ustedes la van a hallar. Por ejemplo, ahora háganse cómo les va con este. No, pero este no, entonces cómo pasa. Bueno, sí, igual hagan este. F de x igual a x cuadrado más 3 dividido entre x más 1. Encontrar extremos relativos, lo mismo, ¿no? Encontrar extremos relativos. Sí, de esa función. Entonces, a ver, traten de hacerlo, a ver cómo les va. Y ahorita entonces lo revisamos. Yo voy a ir a llevar acá unos platos y a revisar una cosa y ya ven. Y entonces miro a ver cómo les fue. ¿Listo? Ahí todos hagan eso. Así como lo hice el pasado. Parecido. Y entonces ya miramos cómo les va. Voy a dejar de grabar acá para que no queden espacios en blanco cuando revisen la clase. ¿Qué les dio máximo? ¿Qué les dio mínimo? A mí máximo me dio menos ¿Cómo? 1 y que máximo me dio menos 1 y mínimo me dio 1. ¿Mínimo le dio 1 otra vez? Bueno, vamos a mirar a ver. Si hacemos la derivada de esa cosa, y f' de x igual. La regla del cociente hay que hacer, ¿no? Entonces la derivada de arriba sería 2x, por el de abajo sin derivar que sería x más 1, menos, dejo el de arriba quieto, y la derivada del de abajo sigue siendo 1. Entonces yo la coloqué. Sobre el de abajo al cuadrado. Listo, y voy a resolver esa derivada un poquitico para que no quede así tan fea. Igual, entonces multiplico este por este, da 2x cuadrado más 2x menos x cuadrado menos 3 sobre x más 1 al cuadrado. Eso es igual a este con este de x cuadrado, este más 2x menos 3 sobre x más 1 al cuadrado. ¿Listo? Listo, tranquilo. Que le vaya bien por allá en su cita médica. Bueno, entonces voy hasta acá. Ahora para terminar, pues entonces voy a ¿qué? Bueno, para terminar, no, apenas estoy comenzando. Bueno, para terminar de los puntos críticos, ¿no? Ahora derivo la derivada. La derivada la igual a 0, ¿no? Entonces, que f' de x igual a 0. Ahora, cuando los puntos críticos, cuando la derivada es 0, y después miro cuando la derivada no existe, ¿no?
Entonces, puntos críticos por la derivada 0. Entonces, igual a la derivada 0 me queda x cuadrado más 2x menos 3 sobre x más 1 al cuadrado igual a 0. Bueno, como tengo una fracción igual a 0, solo miro cuando el numerador me da 0, ¿no? Entonces miro cuando el numerador me da 0, me queda x cuadrado más 2x menos 3 igual a 0. Tengo que factorizar eso, ¿no? ¿Eso cómo se factoriza? X más 1 por X menos 3. X más 3 por x. Perdón, X más 3 por X menos 1. Sí. 3 menos 1 a 2 y 3 por menos 1 a menos 3. Entonces eso da 0 cuando x es igual a menos 3 y este da 1 cuando x es igual a 1. Perdón, este da 0 cuando x es igual a 1. Y esos son los puntos críticos cuando la derivada es 0. Ahora me faltan ya los puntos críticos cuando la derivada no existe, ¿cierto? ¿Y qué puntos críticos salen cuando la derivada no existe? X igual a menos 1. ¿Cuál es la llama? X igual a menos 1. X igual a menos 1. Entonces x igual a menos 1 es un punto crítico, perdón, es un punto donde la derivada no existe. Pero recuerden que hay que mirar lo que le dije ahorita al alma. ¿Qué fue lo que le dije ahorita? Que para que sea punto crítico, yo debo mirar si está en el dominio de la función o no. ¿Este punto está en el dominio de la función o no? No. No, entonces este no es punto crítico. ¿Por qué? Recuerden cuál es la función. La función era f de x igual a x cuadrado más 3 sobre x más 1, ¿era así? Sí, señor. Entonces, mire, este x igual a menos 1 es un punto donde la derivada no existe, ¿no? Porque habría que hacer en el denominador. Pero este igual x igual a menos 1 no es punto crítico, porque vea, si acá, si yo miro esta función, la función original, el menos 1 no hace parte del dominio. Este menos 1 no hace parte del dominio. Como no hace parte del dominio, no es punto crítico. Voy a escribir acá, no es punto crítico. Y ojo lo que voy a decir, que es tremendamente importante. Aunque no sea punto crítico, cuando yo vaya a hacer ahorita el método de cementerio, lo voy a tener que utilizar. ¿Sí? Aunque no sea punto crítico, entonces lo voy a utilizar. Para el crecimiento y el decrecimiento lo tengo que utilizar. Entonces, ojo. Paso acá. La recta real. Pinto los números críticos que son 1 menos, bueno, son menos 3. Voy a poner acá el menos 3. El 1. Voy a ponerlo por acá. Y también voy a colocar el menos 1. Ya les digo para qué. Pero solamente voy a tener en cuenta para máximos y mínimos los puntos críticos. Entonces este va a ser punto crítico. Y este va a ser punto crítico. De los que pueden ser máximos y mínimos son este y este. Este no, porque este no es punto crítico. Pero ese me va a servir para la división que yo tenga que hacer acá del eje real. Entonces ese lo tengo que utilizar para las divisiones que yo hago en el cementerio. Pero no es punto crítico. Entonces le coloqué punto crítico y a este no. Pero aún así lo debo colocar ahí. Eso es bien importante porque a veces a uno se le pasa eso. Listo. Ahora entonces voy a mirar los signos de la derivada ahora sí. Así como tengo dividido eso. Vamos a mirar los signos de la derivada. Entonces voy a probar con un número antes del menos 3. Por acá con el menos 4. Y entonces reemplazo la derivada. La derivada que yo tenía, ya la quité, pero era x cuadrado más 2x. X era x cuadrado más 2x menos 3 sobre x más 1 al cuadrado. Y esto factorizado era x más 3 por x menos 1 sobre x más 1 cuadrado. Bueno, entonces voy a probar el menos 4 en la derivada. Si yo meto ese menos 4 en la derivada, ¿qué me da? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿sí? No sé, vamos a ver. Sí, positivo. Entonces acá la derivada es mayor que 0. F' de x mayor que 0. Entre menos 3 y menos 2, tomo otro por acá, el menos 2. ¿Ese qué me da? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. F' de x da menor que 0. Ahora, si tomo uno entre el menos 1 y el 1, por ejemplo el 0, ¿ese qué me da?
Negativo. Negativo. Y si tomo uno mayor que 1, por ejemplo el 2, ¿ese qué me da? Positivo. Positivo. F' de X da mayor que 0. Ahora sí entonces voy a mirar los máximos y los mínimos. Eso solo lo miro en los puntos críticos, nada más. Entonces, por ejemplo, acá, punto crítico este. ¿Acá qué hay? ¿Máximo o mínimo? Máximo. Máximo. Máximo, ¿cierto? Porque la derivada pasa de mayor que 0 a menor que 0. Acá no hay punto crítico, entonces acá ni lo miro. Miro es para acá. Acá, punto crítico. Este es menor que 0 y este pasa de mayor que 0. Entonces acá hay mínimo o máximo. O ninguno. Mínimo. Mínimo. Acá hay mínimo. Listo. Entonces encontré en los máximos y los mínimos. El máximo ocurre en -3 y el mínimo ocurre en 1. Y esto te voy a escribir acá. El máximo ocurre en x igual a -3 y el mínimo en x igual a 1. ¿Listo? El máximo ocurre en x igual a -3 y el mínimo ocurre en x igual a 1. Y bueno, pues todas estas cosas le ayudan a uno también a la gráfica de la función, ¿no? Acá como es creciente, acá como mayor que 0 viene creciendo, acá menor que 0 viene creciendo, acá menor que 0 viene creciendo, acá mayor que 0 viene creciendo. ¿Listo? Entonces todo eso viene ahí por la función. Eso le ayuda a uno a saber cómo la gráfica de la función. Bueno, esto, ya desayunaron, no, obvio. No, profe. Bueno, entonces vamos a dar esto por los que no han desayunado. Ah, no, ya, dijeron que ya. Unos 3 minuticos para que desayunen. Y seguimos con lo demás. Dayalma, ¿viste el micrófono? Lo escucha como raro. Sí, profe. Sí, la escucho como muy pasito. Quizá. Pues sí, porque sí la escucho pasito, pero bueno. Entonces vamos a dar 3 minutos de 3 minutos de descanso, de desayuno para los que falten y ya a las 3:10, 3:11 seguimos. Que todavía nos faltan varias cosas. Qué observador, pero sí lo corregí, Sebastián. A mí todos los días me toca escribir el nombre. Cuando ingreso a la sala, todos los días me toca escribir el nombre siempre. Entonces, a veces me queda con doble mayúscula la M y la A, no sé, y siempre van esas 2 letras. Pero también ha habido veces que la coloco bien. La mayoría de veces hasta me pongo a mirar. Veo que la coloqué doble mayúscula y la borro y la corrijo. Hoy sí vi que quedó doble mayúscula y ay, no, se lo dejo así que eso nadie se da cuenta. Pero vea, no falta ñero que está pendiente de la oportunidad para sacar ventaja, ¿no? Sacar ventaja de qué, profe. Pero yo la mayor parte de clases en las que estuve estaba así. Las Me que dio curiosidad. estuve, ese es el detalle.
En las pocas clases que estuvo, vino como a 5 clases y en 3 de ellas está doble mayúscula. Tienes razón, falté como 2 clases nada más y veo que está de trabajo. Como 2 clases dicen. Me encima de eso la puntualidad que tengo, profe, eso no la tiene cualquiera. Uf, obvio, como hoy, que llegó hora puntual, ¿no? Claro. Qué belleza. Bueno, ya pasó el tiempo del desayuno. Hoy vamos un poquitico así rápido porque todavía faltan cosas por ver. Vamos a ver ahora qué información nos proporciona las. Ya vimos la primera derivada, ¿no? La primera derivada le proporciona a uno la información de cuándo la función es creciente y cuándo es decreciente. Ahora vamos a ver qué información nos da la segunda derivada. La segunda derivada nos da información sobre la concavidad de la función. Ya vamos a ver qué es eso, pero primero pues les voy a mostrar la teoría. Entonces, prueba, esto ya lo vimos. Esto lo vamos a ver después. Esto después se los muestro qué es. Todavía no. Vamos a mirar acá la concavidad. Para eso vamos a utilizar la segunda derivada. Sea f una función para la cual la segunda derivada existe sobre el intervalo AB. Si la segunda derivada de x es mayor que 0 para todo x en AB, entonces la gráfica de f es cóncava hacia arriba sobre el intervalo abierto AB. Y si la segunda derivada es menor que 0 en un intervalo, entonces la gráfica de f es cóncava hacia abajo sobre el intervalo AB. ¿Qué es ser cóncava hacia arriba? Cóncava hacia arriba es tener esta forma. ¿Sí? Y cóncava hacia abajo es tener esta forma, como así, con la curvatura como así de esa forma. Todo esto es cóncavo hacia arriba, esto también es cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo es esto, y es algo como esto, es algo como esto. Todas esas cosas son cóncavas hacia abajo. Y las de arriba todas son cóncavas hacia arriba, bueno, así, con la curvatura hacia arriba. Entonces eso le da pues algo de detalle más a uno sobre la forma que tiene la función. Bueno, voy a dejar que copien ese pedacito ahí. Bueno, y ahora después de copiar eso vamos a entrar, ahorita hacemos un ejemplo, vamos a ver lo que es un punto de inflexión y ahí sí pasamos a hacer algún ejercicio más. Bueno, la segunda derivada, ¿qué es un punto de inflexión? Que sea f continua sobre un intervalo AB. Ya habían copiado lo otro, ¿no? A ver, que acá me dijeron algo, tal vez que no. Esta cosa a veces no deja ver el chat, se me buscó. Bueno, ahorita mira, no creí que era eso. A ver, sea f una función continua sobre un intervalo B que contiene el número C. Un punto C, f de C, es un punto de inflexión de la gráfica de f si en C, f de C hay una recta tangente y la gráfica cambia de concavidad en ese punto. Entonces, un punto de inflexión es un punto donde la gráfica cambia de concavidad. ¿Sí? Es un punto donde la gráfica cambia de concavidad. Y aparte de eso, pues debe tener recta tangente el punto. O sea, el punto debe o ser diferenciable, la recta tangente debe ser vertical.
Ahorita miramos también algún ejemplo de eso, de que es un punto de inflexión. Y lo que dice abajo es cómo encontrar los puntos de inflexión. Entonces, un punto de inflexión de la gráfica de f, si uno tiene un punto de inflexión, entonces la segunda derivada es 0 o la segunda derivada no existe. Entonces, los puntos de inflexión están en los puntos donde la segunda derivada es 0 o donde la segunda derivada no existe. Parecido a los puntos críticos de la función, o sea, los de la primera derivada. Entonces ya vamos a ver ejemplos de todo eso. A ver si queda más o menos claro. Nos queda media hora para hacer, aunque sea un ejemplo de eso. Unos dos. Vamos a tratar de hacer algunos dos. Me dice cuando ya haya copiado, ¿sí? Entre más rápido copien, mejor para tener más tiempo de hacer los ejercicios, ¿sí? No es por presionarlo, ¿no? Pero... ¿Listos o no? ¿Listo? Bueno, voy a cerrar acá a ver. No me dijeron. Supongo que sí. A ver, entonces vamos a mirar eso de la concavidad de los puntos de inflexión. Voy a hacer dos ejemplos ahí rapidito para que vean a ver qué puede pasar y qué no puede pasar en cada cosa. ¿Listo? Voy a hacer dos ejemplos al tiempo. Voy a colocar acá, voy a partir esto por la mitad. Más o menos por la mitad, ya donde caiga esto. Como por separar eso, qué porquería ahí. Ahora sí. Voy a colocar acá la función f de x igual a x al cubo. Y acá voy a colocar la función f de x igual a 1 sobre x. Y voy a trabajar, bueno, lo que voy a hacer es voy a trabajar la concavidad y los puntos de inflexión sobre estas dos funciones. Para eso tengo que hacerlo con la segunda derivada. ¿Sí vieron que era la segunda derivada, no?
Entonces, ¿cómo hace con la segunda derivada? Entonces, pues hay la primera derivada de este. La primera derivada es 3x cuadrado. Y la segunda derivada sería 6x. Voy para acá. La primera derivada de este sería, f' de x sería menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Cierto? ¿Y cuánto sería la segunda derivada? Menos 3 2 sobre sobre x. 2 sobre x al cubo. 2 sobre x a la 3. ¿Sí? ¿Por qué, Brian? Usted tiene menos 1 sobre x a la 2. Esto es igual a menos x a la menos 2. Y lo deriva, el menos 2 cae, menos 2 por menos 1 a 2. Y resta uno exponente, x a la menos 3. Sí, ¿Sí? Listo, entonces es la segunda derivada. Entonces, eso se mira en la segunda derivada. ¿Listo? Te voy a dar los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión ocurren cuando la derivada es 0 o cuando la derivada no existe, ¿no? Ahí decía, cuando la segunda derivada es 0 o la segunda derivada no existe. Entonces acá la segunda derivada es 0. Voy a escribir acá. La segunda derivada es igual a 0 si x vale ¿cuánto? 0. Si x vale 0. Y la segunda derivada no existe ¿cuándo? ¿Cuándo? Siempre va a Siempre existir. existe, ¿no? Siempre existe. Entonces acá no hay puntos, acá no hay. No sale nada. Ahora voy a analizar esta. Entonces voy a ir lo mismo. ¿Cuándo la segunda derivada? ¿Cuándo la segunda derivada da 0? ¿Ah? ¿Acá cuándo la segunda derivada da 0? No hay punto. Tampoco, porque la segunda derivada No da hay. 0. Como tengo una fracción cuando el numerador da 0, pero el numerador nunca da 0 porque es 2. Acá tampoco nunca, voy a escribir nunca. ¿Y cuándo la segunda derivada no existe? Cuando x es 0. Cuando x es igual a 0. Listo, cuando x es igual a 0. Entonces ya encontré los puntos que son posibles puntos de inflexión, porque los puntos de inflexión son cuando la segunda derivada es 0 o la segunda derivada no existe. Tengo acá y tengo acá. Ahora, ¿cómo sé si esos puntos son puntos de inflexión o no? Entonces lo que hago es hacer otra vez el cementerio, ¿no? Yo hago el cementerio por acá. Y hago el cementerio por acá. Y ubico mi punto. Acá el punto es x igual a 0. Y acá el punto también es x igual a 0. Entonces lo que hago es eso, trasparte la recta en dos pedazos, en cada lado. Ahora lo que yo tengo que hacer es ver cómo viene la segunda derivada antes y cómo viene la segunda derivada después del punto x igual a 0. Entonces yo tomo un valor de prueba por acá. El menos 1. Y lo reemplazo en la segunda derivada que está acá. ¿Qué me da? ¿Negativo o positivo? Negativo. Negativo. Entonces acá me queda que la segunda derivada es negativa. f2' de x es menor que 0. ¿Listo? Y ahora pruebo con un número. Esto no se ve bien, pero ahí dice menor que 0. Ahora, después de 0 pruebo con un número, con 1. Si yo reemplazo acá con 1, ¿qué me queda? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. A medida que la segunda derivada en x es mayor que 0. Voy a dejar eso por ahí, ahorita lo analizo. Ahora voy a hacer el mismo análisis acá. Antes de 0, la derivada, la segunda derivada, pruebo con un número otra vez. Acá, con menos 1. Lo reemplazo acá. ¿Qué me da? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Entonces la segunda derivada es menor que 0. Y si reemplazo con 1 después, por ejemplo 1, ¿qué me da? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿no? Entonces me da la segunda derivada es mayor que 0. ¿Listo? Hasta ahí va todo perfecto. Entonces, ¿qué decía la teoría? Que para que sea un punto crítico, una de las condiciones que debe cumplir, para que sea un punto de inflexión, una de las condiciones que debe cumplir es que haya cambio de concavidad, ¿cierto? Ahora, acá me dicen que la segunda derivada es menor que 0. Si recordamos lo que vimos en la teoría, eso quiere decir que la función es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Cóncava hacia abajo. Voy a escribir acá. Este menor que 0 quiere decir que la función es cóncava hacia abajo. ¿Quién dice la teoría? Si la segunda derivada menor que 0 es cóncava hacia abajo.
Acá la segunda derivada me dio mayor que 0, entonces me dio cóncava hacia arriba. Lo mismo acá, como la segunda derivada me dio menor que 0, cóncava hacia abajo. Y acá, como me dio mayor que 0, es cóncava hacia arriba. ¿Listo? Entonces la primera condición para que algo sea un punto de inflexión es que haya cambio de concavidad. Entonces mira, acá estaba cóncava hacia abajo y pasó a ser cóncava hacia arriba. O sea, cumple esa condición, hay cambio de concavidad. Ahora acá, estaba cóncava hacia abajo y cambió a cóncava hacia arriba. Hay cambio de concavidad. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Clarísimo, ¿cierto? Ahora, además, para decir que es punto de inflexión, además de que haya cambio de concavidad, en el punto tiene que existir la recta tangente. ¿Sí? Entonces vamos a analizar, por ejemplo, este punto. En x igual a 0, acá la primera derivada da 0, o sea que es recta tangente, hay una recta tangente horizontal. ¿Sí está claro eso? Voy a ver si en este punto hay recta tangente, porque esa es la otra condición para ese punto de inflexión. Entonces miro la primera derivada. Si yo reemplazo acá x igual a 0, pues da 0, la primera derivada da 0, o sea que es recta tangente horizontal, sí hay recta tangente. O sea que yo puedo concluir que este punto es un punto de inflexión. Punto de inflexión. ¿Listo? ¿Sí está claro eso que dije? Profe, ¿lo podría repetir, por favor? ¿Otra vez? Sí, no lo entendí bien. Ajá, vean, entonces hay dos condiciones para el punto de inflexión. Que haya cambio de concavidad, eso ya está, porque venía cóncava hacia abajo y pasó de cóncava hacia arriba, ¿verdad? La otra condición es que en el punto haya recta tangente. Entonces yo miro, por ejemplo, la primera derivada. Si yo reemplazo cuando x vale 0, acá me da que la primera derivada vale 0. O sea, quiere decir que la pendiente de la recta tangente es 0. O sea, que sí hay recta tangente, porque tiene ahí su pendiente. ¿Sí? Sí, señor, gracias. Listo. Ahora vamos a analizar, por ejemplo, este. Acá también hay cambio de concavidad. Vea, viene cóncava hacia abajo y pasa a ser cóncava hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que hay cambio de concavidad. Ya tengo lo del cambio de concavidad hecho. Ahora, ¿cómo miro si es punto de inflexión? Entonces tengo que mirar si hay recta tangente o no. Entonces, en primer lugar, yo puedo analizar el dominio. ¿Este punto 0 pertenece al dominio de la función? No. Como ni siquiera pertenece al dominio de la función, pues por ahí no puede haber recta tangente, porque no pertenece al dominio. ¿Sí? O sea, si ese punto no está en el dominio, por ahí no puede haber recta tangente. Es como si usted tuviera algo así. A ver. Como si la gráfica fuera algo así. Así. Y usted quiere la recta tangente en x igual a 0. Pues no se puede porque ni siquiera 0 está en el dominio. No hay punto en x igual a 0. ¿Sí? Entonces, acá hay cambio de concavidad. Pero esto no es un punto de inflexión porque ese punto ni siquiera está en el dominio, pues mucho menos va a haber recta tangente por ahí. ¿Sí? Este no es. ¿Sí entendió eso o no? Sí, acá este punto no es de inflexión porque ni siquiera está en el dominio. Entonces mucho menos va a tener recta tangente ese punto. ¿Está claro? ¿Sí o no? Bueno, Profe, ¿es de la primera derivada? ¿cómo? ¿Es de la primera derivada? ¿Es de la primera derivada aquí? Donde se reemplaza para saber si es recta tangente o no. O sea, hay varias formas de verlo. Uno es, digamos, la derivada. Usted reemplaza la derivada y usted ve que la pendiente dio 0, o sea, si hay recta tangente porque tiene una pendiente. Ahora, la otra forma de mirarlo, o sea, hay muchas formas de ver. Acá uno puede ver, por ejemplo, el dominio, lo que yo les decía. ¿Sí? Entonces, usted mira en el punto x igual a 0. Entonces, uno primero examina el dominio. Usted mire, mete el x igual a 0 acá en el dominio y ese no pertenece al dominio. O sea, ese punto x igual a 0 no está en el dominio de la función, entonces de una vez uno lo descarta. Por ejemplo, Ya, acá. profe. Gracias. O sea, acá yo también podría mirarlo del dominio, pero este punto sí está en el dominio. Entonces cumple que está en el dominio. Después miro la derivada. Tiene derivada, o sea, tiene pendiente. O sea, que tiene recta tangente. No hay problema. Ahora en este, ¿qué miraría? Entonces primero miro que está en el dominio. X igual a 0. Miro acá, no está en el dominio de la función, entonces de una lo cancelo. Digo, no, ese no tiene recta tangente.
Gracias, profe. ¿Sí? Listo. Bueno, y eso gráficamente, ¿cómo se ve? Entonces voy a borrar esta. Y voy a borrar esto y voy a hacer ahí arriba la gráfica de las dos, que uno ya las conoce para que vean la diferencia. Entonces una dice que es cóncava hacia abajo y la otra es cóncava hacia arriba. Entonces bueno, yo tengo acá la gráfica de la función. Yo tengo el plano cartesiano. Y me dice que antes de 0 es cóncava hacia abajo. O sea, de tener esta forma. De tener esta forma predominante. Y como yo conozco esa función, que es la x al cubo, entonces va así, cóncava hacia abajo, antes de 0. Y después de 0 va cóncava hacia arriba. Y acá hay un punto de inflexión, un punto donde la función cambia de ser cóncava hacia abajo, de tener esta forma, a tener esta. Es un punto de inflexión. En cambio esta, que era la de 1 sobre x, que uno también ya la conoce, también antes de 0 es cóncava hacia abajo. Pero entonces es cóncava hacia abajo así. ¿Sí? Y después de 0 es cóncava hacia arriba. Es cóncava hacia arriba, pero así. ¿Sí es la diferencia? Acá hay un cambio de concavidad. Mira, acá pasa a ser cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Pero acá no hay punto de inflexión porque ni siquiera el punto está en el dominio. Ahora, acá también hay cambio de concavidad. Acá está cóncava hacia abajo, cambia cóncava hacia arriba. Pero acá sí hay un punto donde antes y después se cambia la concavidad. ¿Sí? Acá no hay ese punto. Acá hay cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. Pero acá no hay un punto donde se une la gráfica ni nada. Pero acá sí. Esto es un punto de inflexión. Esto, hay cambio de concavidad, pero no hay punto de inflexión. ¿Sí? Listo, perfecto. Entonces, los 15 minutos que nos faltan de clase, que nos quedan, porque ya no queda más, vamos a hacer un ejercicio de hacer la gráfica de una función usando todo lo que vimos hoy. Todos los datos que vimos hoy. Crecimiento, decrecimiento, toda la vaina. Para eso, entonces vamos a utilizar una que ya utilizamos ahorita, para que nos rinda, o si no, no nos va a rendir nada. Bueno, entonces voy a tomar la función, entonces voy a poner acá ejercicio. A ver, vamos a hallar muchas cosas. Hallar dominio de f, puntos de corte, asíntotas, crecimiento, concavidad, máximos y mínimos, puntos de inflexión. Vamos allá, podemos tener cosas. ¿Listo? Dominio de f, puntos de corte, asíntotas, crecimiento, concavidad, máximos y mínimos y puntos de inflexión. Y la función f va a ser esta. Fx, una que ya trabajamos hoy, para que nos ahorre un poco de tiempo al menos en algún cálculo. Y la que trabajamos hoy, yo que les digo, creo que fue esta. X cuadrado más 3 sobre x más 1. ¿Listo? Te voy a hallar todo eso y al final pues voy a hacer un bosquejo. Al final, pues acá al final escribo, bueno, después de todo eso, hacer la gráfica. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar, vamos a ver, tenemos que terminar en 15 minutos. Yo no sé cómo vamos a hacer, pero vamos a terminar en 15 minutos. ¿Listo? Entonces voy a empezar a hallar cosa por cosa. Hay unas que salen rapidísimo, entonces voy a hallar. ¿Cuánto es el dominio de f? Acá de una. Menos 1. Ah, no. Todos los Todos reales. Todos los reales menos el menos 1, ¿no? Excepto el menos 1. Listo, que es el que hace que el denominador me dé 0. Listo. Los puntos de corte, ¿cuáles son? Entonces, con el eje Y, voy a empezar así ahora porque hay que hacer más cosas acá. Puntos de corte, con el eje Y es cuando x vale 0, ¿no? Mira acá, eje Y. Con el eje Y es cuando x es igual a 0. Entonces, cuando x igual a 0, me queda ya f de 0 igual a 0 cuadrado más 3
sobre 0 más 1, y eso da 3, ¿cierto? Y entonces profe. el punto de corte con el eje Y es el punto 0,3. Y el punto de corte con el eje X es cuando Y es igual a 0. Cuando Y es igual a 0 es igual a la función a 0, o sea, x cuadrado más 3 sobre x más 1 igual a 0. ¿Y eso cuándo da 0? Nunca. Nunca, porque para que dé 0, como tengo una fracción, tengo que mirar cuando el numerador da 0. O sea, tengo que mirar cuando x cuadrado más 3 da 0, pero x cuadrado más 3 nunca da 0, porque x cuadrado siempre es mayor o igual que 0. Sumado con 3, pues da mayor o igual que 3. ¿Sí? O sea que esto nunca da 0. O sea que no hay corte con el eje X. No hay corte con el eje X. Listo, vamos por las asíntotas. Vamos a mirar por las asíntotas. Estas asíntotas. Primero, verticales. ¿Cuál es la asíntota verticales de la función? La función es f de x igual x cuadrado más 3 sobre x más 1. ¿Cuáles son las asíntotas verticales? X igual a menos 1. X igual a menos 1, exacto. Listo, x igual a menos 1. ¿Cuáles son las asíntotas horizontales? ¿No tiene? No tiene, porque el grado del numerador es más grande que el del denominador. Entonces no tiene. ¿Y oblicua sí tiene o no tiene? Sí, sí tiene. Sí tiene, porque el grado del numerador es mayor que el del denominador por 1. Entonces hay que hacer la división sintética, ¿no? X cuadrado más 3 dividido en x más 1. Divido, entonces acá va x por x da x cuadrado, menos x cuadrado. X por 1 da x, entonces coloco acá menos x. Se cancelan estos dos, me queda menos x más 3. Para hacer esto tengo que multiplicar acá por menos 1. Estoy haciendo todo rápido porque nos queda poquito tiempo, ¿sí? Pero bueno, ustedes después me hacen las cuentas despacito, sí, vaya algo raro. Lo importante es que entiendan por qué estoy haciendo cada cosa. Menos 1 por x da menos x, acá lo pongo un positivo. Menos por este da menos 1, acá lo pongo positivo. Esto da 0, más 4, y ya acabé. Y esta es la asíntota oblicua. Y igual a x menos 1. Listo, ya llegué a las asíntotas. Ahora, los intervalos de crecimiento y decrecimiento creo que ya los había hallado, ¿no? Entonces necesito que me ayuden. Ustedes que son tan buena gente. Los intervalos de crecimiento y decrecimiento yo ya había hecho eso. La primera derivada nos dio... Ay, ¿cuánto fue que nos dio? Como x cuadrado más 2x menos 3 sobre x más 1 al cuadrado. Eso fue la derivada, ¿no? Sí, señor. Sí. ¿Sí? Eso. Y yo ya había hecho el cementerio y todo el cuento y a mí me quedó algo como... No, Menos 3, menos 1 y 1. Menos 3, menos 1 y 1. Eso. Entonces yo ya había hecho esto. Por acá, voy a escribir acá en crecimiento. Esto ya lo habíamos hecho. Esa es la primera derivada, por acá me dio menos 3, menos 1 y 1. Y acá me dio la derivada mayor que 0. Sí. Acá menor y acá mayor. Ajá. ¿Cierto? Y entonces, pues entonces quiere decir que en este intervalo, voy a escribir lo que pasa. Acá la función crece, acá decrece, acá también decrece y acá crece. Listo. Ya tengo todo eso, solo lo volví a escribir, pero eso ya lo tenía. Y ahora voy a mirar los máximos y los mínimos también ya lo había hallado, ¿no? Este era el máximo. Máximo, y este era el mínimo, y este nada, porque este era un punto que no era crítico, ¿no? Ajá. Listo. Ahí tenemos el crecimiento, el decrecimiento, los máximos y los mínimos. Ahora falta la segunda derivada.
para hallar puntos de inflexión y concavidad. Entonces voy a hallar la segunda derivada. Voy a escribir acá. Concavidad. La segunda derivada, entonces f2' de x es igual a. La segunda derivada de esa cosa. Entonces deriva el de arriba. La derivada de arriba me da 2x más 2 por el de abajo sin derivar. X más 1 al cuadrado. Menos, ahora dejo el de arriba quieto. X cuadrado más 2x menos 3 por la derivada de abajo. Suma aquí la derivada de abajo es 2 por x más 1 sobre el de abajo al cuadrado. X más 1 al cuadrado. A ver, antes de hacer la A operación. la 4, ¿no? ¿Cómo? A la 4, profe. La 4, la 4, la 4. Antes de ver las operaciones que están ahí, pues yo puedo sacar factor común x más 1 en el numerador, ¿sí? Puedo sacar factor común x más 1 y cancelarlo con uno de abajo. Lo voy a hacer porque pronto no queda muy claro. A ver, f2 de x igual. Bueno, acá también queda, bueno, acá puedo sacar factor común 2 también. 2 por x, bueno, no, pero no lo voy a hacer. Saco factor común x más 1, que multiplica este mismo término, que es 2x más 2, por, acá como saqué factor x más 1, el exponente queda 1. X más 1, menos, acá saco factor común x más 1, entonces solo me queda este. X Por cuadrado 2. más 2x menos 3 por 2 y cierro. Y abajo me queda x más 1 cuadrado. Perdón, a la 4. Cancelo este con uno de los de acá. Entonces eso me va a quedar. A ver, acá hay una, voy a factorizar el 2. Acá puedo factorizar un 2. Me queda 2 por, y me va a quedar x más 1. Por este x más 1 va a quedar x más 1 al cuadrado. Menos 2 veces le va a quedar x cuadrado más 2x menos 3. Y todo esto va a quedar dividido entre x más 1 a la 3. Esa es la segunda derivada. Creo que voy bien. Ustedes me ayudan si me equivoco en algo. Y ahora tengo que hacer la distributiva extrema que hay ahí. La distributiva extrema que hay ahí es igual a, entonces esto, 2 por x cuadrado más 2x más 1, teorema del binomio, menos 2 veces, bueno, voy a, no, dejarlo así, 2 veces x cuadrado más 2x menos 3 sobre x más 1 al cubo. Ahora opero lo de arriba, me da 2x cuadrado más 4x más 2 menos 2x cuadrado menos 4x más 6 sobre x más 1 a la 3. ¿Sí? Cancelo este con este, cancelo este con este, y este con este me da 8. Entonces va a dar igual a 8 sobre x más 1 al cubo. Y esa es la segunda derivada de x. ¿Listo? Y ahora voy a hallar los puntos críticos de la red. Voy a mirar cuándo la derivada es 0 y cuándo la derivada no existe, ¿no? La segunda derivada, para hallar los puntos de inflexión. Esta derivada nunca es 0. Voy a escribir acá. Nunca es 0. Y esta segunda derivada no existe cuando x es igual a menos 1. ¿Cierto? No existe si x es igual a menos 1. Entonces es el punto que voy a utilizar para hacer el cementerio. Entonces tomo acá, hago el cementerio, coloco x igual a menos 1, que va por acá. Ahí está. Tengo que mirar cómo va la segunda derivada antes y después del menos 1. Entonces antes del menos 1, ¿qué puedo tomar? El menos 2. Si yo reemplazo el menos 2 en la segunda derivada, ¿queda positivo o negativo? Negativo. Da negativo. Entonces la segunda derivada menor que c. Y después del menos 1 da negativo o da positivo. Positivo.
da positivo. Si tomo, por ejemplo, acá 0, reemplazo, me da positivo. Entonces, según eso, como acá la segunda derivada dio menor que 0, quiere decir que la función es cóncava hacia abajo. Como acá dio menor que 0, cóncava hacia arriba. Listo, entonces hay cambio de concavidad, pasó de ser cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Pero para que sea punto de inflexión, aparte de eso, necesito ver que haya recta tangente en -1. Y si ustedes recuerdan, el -1 no está en el dominio de la función. O sea que por ahí no hay recta tangente, o sea que no es punto de inflexión. ¿Sí? ¿Sí, sí o no, no? Sí, profe. Entonces no es punto de inflexión. Listo. Y ya hay todo. Ahora, ¿qué me falta? Hacer el bosqueo de la gráfica. Entonces, los 5 minutos que nos quedan, no sé cómo vamos a hacer, pero vamos a hacer el bosqueo de la gráfica. ¿Listo? Voy a borrar y voy a hacer el bosqueo de la gráfica. Finalmente, entonces hago acá la gráfica. Bueno, entonces voy a empezar a hallar. El punto de corte que yo hallé fue en 0,3, o sea, por acá. Esto vale 1, esto vale 2, esto vale 3, esto vale 1, esto vale 2, esto vale 3, esto vale -1, -2, -3. Yo creo que con eso es suficiente. El punto de corte fue, en Y fue 0,3. Va por acá. Punto de corte con el eje X no tiene. Las asíntotas fue en X igual a -1. Había una. Vertical. Horizontal no había y oblicuo había y era X igual a -1. Era Y igual a X -1. Esa recta es como por acá, yo creo. Es esa recta. Y igual a X -1. Bueno, ahí pinté la asíntota, encontré el punto de corte. Ahora vamos a mirarlo a la concavidad y el crecimiento y toda la vaina. Entonces me decía que antes de -3 tiene que ser cóncava hacia arriba, perdón, antes de -3 tiene que ser creciente. Era la cosa. Y entre -3 y -1 decreciente, entre -1 y 1 tenía que ser decreciente, y entre 1 al infinito tenía que ser creciente. Algo así era la cosa. Entonces vamos a ver. ¿Cómo hace uno para pasar la gráfica? Si el punto pasa por acá, o sea, este punto es sobre la gráfica, pues la gráfica tiene que pasar por ahí. Entonces yo ya sé, obligatoriamente, que la gráfica debería ser como algo así. Por ese lado algo así. Y acá abajo, lastimosamente, el tablero es limitado, pero debería ser como algo, un pedazo de curva como así. Bueno, a ver, ahí yo ahorita les bajo y les muestro. Tiene que ser algo como así. ¿Sí? Más o menos tendría que ser algo así, pero entonces vamos a utilizar los datos del crecimiento y todo eso para que sea más preciso. Ahora me dice que desde menos, por acá, voy a colocar acá una línea, bueno, como una división. Desde menos infinitos a -3 venía la función creciendo. Acá decrece, y después del 1 viene creciendo. Después del 1 viene creciendo. Y también tenemos los máximos y los mínimos y toda esa cosa. Entonces, bueno, nos quedan, son las 7:49 ya y todavía falta cuadrar ahí algunas cosas. Sí, yo creo que no, eso mejor dejémoslo así, o si no, eso va a quedar muy a las carreras. Bueno, entonces, pues la próxima clase lo que voy a hacer es hacer el dibujo de la gráfica. Ya encontramos todos los datos, ¿no? El crecimiento, la concavidad, los puntos de inflexión, los máximos y los mínimos. Ténganlos por ahí anotados, revísenlos bien, que haya quedado todo bien. Y la próxima clase termino de hacer bien la gráfica. Acá falta acomodar el mínimo, mirar cuándo viene creciendo, la concavidad y todo eso, pero ya ahorita queda muy a las carreras. Este dibujo me quedó muy abajo, entonces no me va a cuadrar bien. Entonces la próxima clase lo voy a subir un poquitico más, para que todo quede todo bien. ¿Listo? Entonces la próxima clase ya tenemos todos los datos recogidos y solamente hago la gráfica y ahí ya empezamos con el tema nuevo. ¿Está bien? Listo, profe. ¿Sí? ¿Sí se entendió lo que alcancé a hacer o no? Sí, pues rápido, más o menos. Bueno, hay que repasarlo, sí, porque ahí hay muchas cosas. O sea, no es difícil. Profe, ¿cuándo sube la clase? ¿Cómo? ¿Cuándo sube esta clase?
Si quieren la subo de una vez. Pues sí, profe. Sí, revísenla despacito porque hay que hacerla, hay que mirarla con su avena porque hay muchas, yo dije, o sea, todo es sencillo, pero hay muchas cosas, ¿sí? La próxima clase, como les digo, lo que voy a hacer es en los primeros minutos, voy a hacer la gráfica de la función. Entonces voy a anotar todos los datos que tenemos y voy a hacer paso por paso la gráfica porque acá hay que todavía que cuadrar algunas cosas, pero como les digo, ya, este dibujo que me quedó parte de abajo ya no me gustó porque no se va a ver lo que voy a hacer. Entonces hay que cuadrarlo mejor y todo el cuento. Entonces ya no me alcanza tiempo. Entonces repasen bien todo lo que hicimos, repásenlo, todos los cálculos que hicimos, repásenlos y el martes seguimos con esto y terminamos con la optimización. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, hágale, entonces nos vemos. Chao, profe. Hágale, chao, que estén bien. Chao, profe, gracias. Listo, gracias a ustedes. Chao, Chao, profe. Gracias. chao, chao. Hasta luego, profe, gracias. Chao, chao, que estén bien.